en la iglesia primitiva, todos los creyentes eran llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban en otras lenguas. De la misma manera, el Dios de ese entonces es el mismo Dios de ahora. Di conmigo, el Dios de ese entonces es el mismo Dios. Porque yo, Jehová, nunca cambio, dice la palabra. Dios nunca cambia, es el mismo. Y el deseo que Dios quiere en este día es que tú y yo aprendamos a conocer el ámbito espiritual más que el natural. Y no solamente que lo podamos conocer, sino que aprendamos a operar en él. ¿Cuántos quieren operar en el ámbito espiritual? Muy pocos. ¿Cuántos quieren operar en milagros en el ámbito espiritual? Amén, ¿cierto? Yo voy a leer 1 Corintios 12:7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Di conmigo, manifestación del Espíritu. ¿Es dada a quién? A cada uno en particular. A cada uno de nosotros nos es dada la manifestación del Espíritu. Tú no puedes decir que el Espíritu se le fue dado a otra persona y que a ti no. Sí, di conmigo, a cada uno nos fue dada la manifestación del Espíritu con un fin. ¿Para qué? Para provecho. Di conmigo, la manifestación del Espíritu me fue dada para provecho. Para provecho. Entonces, ¿cuántos van a aprovechar las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios? Necesitamos cosas y milagros en nuestras vidas, pues es necesario que nos acerquemos al que todo lo puede, al que todo lo hace. Mire, el don del Espíritu Santo de Dios se presenta en diferentes manifestaciones y las cuales vamos a nombrar aquí como para que tú tengas información acerca de esto, de la revelación del Espíritu, en 3 grupos. Y el número 1 es dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Dones de revelación está, yo estoy leyendo para los que toman nota, 1 Corintios 12, capítulo 4, verso 4 al 10, están los dones del Espíritu. Sí, entonces, dones de revelación contiene la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Los dones de poder está el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Y los dones de inspiración está la profecía, diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Entonces, todas estas son manifestaciones del Espíritu Santo. Di conmigo, todo esto son manifestaciones del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo de Dios está conectada con un momento de necesidad. La manifestación del Espíritu de Dios está conectada con un momento de necesidad. El don de sanidad no se requiere de este don si la persona no está ¿qué? Enferma. El don de milagros tampoco va a operar si tú no tienes una circunstancia donde amerite un milagro. Entonces, di conmigo, las manifestaciones del Espíritu Santo operan donde haya una necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad? ¿Sí? Lo único que Dios requiere para glorificarse en tu vida es que tú tengas una necesidad. Dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el único requisito que Dios necesita para glorificarse. Que tú y yo tengamos una necesidad y Él empieza a mostrar su gloria. Hoy vamos a hablar acerca del don de las lenguas y la bendición que se desata cuando nosotros las hablamos. ¿Cuántos quieren esta bendición? Hay un poder. Yo quiero que no te distraigas por nada y puedas entender el poder que hay cuando hablamos en nuevas lenguas. La bendición que hay detrás del poder hablar
en lenguas. Hay muchos cristianos y personas que consideran que el don, este don o la manifestación del Espíritu no es necesaria y lo reemplazan por algo que sea algo menos chocante para la gente que los oye, porque dicen eso de hablar en lenguas, eso es como para locos. ¿Se ha escuchado eso? Eso es como para locos, yo no lo entiendo. Di conmigo, para lo que el mundo es locura, para mí es poder de Dios. Aleluya. Para lo que el mundo es locura, para nosotros los hijos de Dios es poder de Dios para operar en milagros. Eso es lo que Dios quiere, bendecirte a ti, bendecir tu casa. ¿Qué son las lenguas? Es la habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje que yo no he estudiado, que no conozco, que no entiendo. Esas son las lenguas. Para cuando empecemos a fluir en lenguas, tú no vayas a tener un choque mental. Sí, es un lenguaje, di conmigo, es un lenguaje sobrenatural que no he estudiado, ni he aprendido, ni conozco. Es una habilidad directamente del Espíritu de Dios sobre una vida. Las personas dicen, pero ¿para qué hablo lenguas si no las entiendo? Es lo que uno mucho escucha decir ahí. ¿Para qué hablo lenguas si yo no entiendo lo que estoy diciendo? No importa si tú no entiendes, no importa que no las entiendas, porque tú estás hablando directamente con Dios. Di conmigo, no importa que no entienda. No estoy hablando con hombres, estoy hablando directamente con Dios. ¿Cuántos quieren hablar directamente con Dios? Mire, la mente no se va a sentir cómoda cuando ella no entiende algo. Ella siempre quiere entender todas las cosas. ¿Para qué? Para razonarlas. Eso es el deseo de la mente. Nos sentimos raros cuando no podemos tener el control. Cuando no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Di conmigo, yo estoy por encima, hazlo así, hazlo, acuérdate de esto, por encima y más allá de la razón. Nuevamente, por encima y más allá de la razón. Yo estoy por encima y más allá de la razón. Vamos a ver por aquí. Por encima y más allá de la razón. Aleluya. ¿Cuántos están en este nivel? Por encima y más allá de la razón. Por eso no tengas temor. Cuando hablamos en lenguas, accesamos a los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es un conocimiento oculto, es algo difícil de entender, es algo escondido. Es esto de lo que nos habla el profeta Isaías cuando dice los tesoros escondidos y los secretos ¿qué? Muy guardados. Lo profundo de Dios que dice la palabra. ¿Cuántos quieren lo profundo de Dios? ¿Cuántos quieren los secretos escondidos, los tesoros guardados, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres? Dice el Señor, estas son las cosas que Él tiene preparadas para este postrer tiempo, para todo aquel que se atreva a hablar, a irrumpir en las cosas de Dios, a no tener temor, a no dejarse dominar por la mente, por la razón, sino simplemente empezar a creer y empezar a orar en lenguas para accesar a lo sobrenatural. A orar, dice la palabra, hay veces no sabemos orar como ¿qué? Conviene, ¿sí? Pero ¿quién es el que nos enseña a orar como conviene? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo quieren a Él? Necesitamos al Espíritu de Dios para saber orar como conviene. Muchas veces no oramos como conviene. Recuerda que el Espíritu Santo es el dueño del poder y la revelación. Y Él quiere bendecirnos. El deseo de Dios es bendecirnos, es darnos de su poder y su revelación. Yo voy a hablarles un poco acerca del origen de las lenguas. Yo quiero que vayamos a Génesis 11:1. Dice la palabra, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Di conmigo, una sola lengua y unas mismas
palabras. Esto me habla de ¿qué? De unidad. Di conmigo, esto me habla de unidad. Cuando tú hablas, estás unido a Dios, hablas un solo lenguaje, te haces ¿qué? Uno con Él. Cuando te unes a Dios y a su palabra, hablas como Él, te haces uno con Él y estás con Él. Vas a hablar como Él habla. Vas a estar unido a Dios. Cuando tú estás unido al pastor de la casa, tú empiezas a hablar el mensaje que el pastor está ¿qué? Predicando, y eso se nota de que tú estás en unidad. Por eso no podemos estar el pastor predicando aquí un lenguaje y los diferentes grupos hablando otro ¿qué? Lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay unidad ahí? No. ¿Qué es lo que califica a Dios como unidad? Tenían una sola ¿qué? Lengua, tenían un solo lenguaje. Y mire lo que dijo Dios. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El pueblo, ¿cómo es? Uno, y tienen el mismo lenguaje. Dios está diciendo que cuando el pueblo se hace uno y hablan el mismo lenguaje, cualquier cosa que emprenda, nada los hará ¿qué? Desistir. Nada los hará desistir. Mire, este es un principio divino. Esta gente, aunque era impía, aplicaron un principio divino de Dios. Los principios del cielo, no importa quién los aplique, si un impío o un cristiano, los principios del cielo, por cuanto son principios de Dios, nos van a funcionar. Estos estaban aplicando el poder de la unidad y les estaba ¿cómo? Funcionando. Dijo Dios: tengo que confundir sus lenguas porque de seguro van a lograr su cometido. Cuando colocamos los principios de Dios en práctica, no importa quién lo coloque en práctica, el principio de Dios funciona. Los principios de Dios funcionan. Si tú practicas el principio de sembrar, a toda persona, aun que no sea creyente, si siembra, ¿qué pasa al que siembra? Cosecha. Porque los principios de Dios no se desgastan, ellos simplemente funcionan, están ahí y siguen vigentes siempre. Esa es la primera relación que encontramos en la Biblia acerca de las lenguas. Tenían ellos un mismo lenguaje. La segunda cita o referencia en la Biblia es cuando dice la palabra allí en Hechos 2:2, cuando llegó el día de Pentecostés. Y esto es una escritura que nosotros la sabemos muy bien. ¿Cómo estaban estas personas? Estos 120 estaban como unánimes juntos, ¿cierto? Estaban hablando el mismo lenguaje, estaban hablando el mismo lenguaje. Y aquí en Pentecostés se revirtió lo que sucedió en la Torre de Babel. Di conmigo, el día de Pentecostés se revirtió lo que sucedió en la Torre de Babel. Dijo Dios: ahora yo les hago un cambio, les quito ese lenguaje natural y les doy un lenguaje celestial, un lenguaje divino, para que sean uno conmigo y hagan cosas extraordinarias en esta tierra. Cuando nos hacemos uno con Dios y hablamos el mismo lenguaje, hablamos lo que Dios habla, haremos cosas extraordinarias. Cosas poderosas cuando nos hacemos uno con el Dios Todopoderoso. Él nos ha dado un nuevo lenguaje, el lenguaje del cielo. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren el lenguaje celestial? ¿Cuántos quieren hablar como el cielo está hablando? Nuestra oración tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Di conmigo, debo hacer oraciones con fundamento. Mis oraciones tienen que estar fundamentadas en la palabra. No puedo orar simplemente con lamentos. Dios no escucha lamentos. Di conmigo, Dios escucha su palabra. Los lamentos no los descifra el cielo. El cielo descifra estos códigos que están aquí.
Tú tienes que hablar de acuerdo a su palabra, hacerse uno con Dios. Hay muchas promesas en la Biblia, las cuales Dios quiere cumplir en tu vida, pero tenemos que empezar a ¿cómo? A declararlas, a hablarlas. Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, a tus hijos, a tus nietos, a toda tu casa, que por todo lugar tú empieces a hablar como Dios habla y hacerte uno con Él para poder traer lo sobrenatural de Dios a tu casa, a tus hijos, a tu empresa, en todo lo que hagas. Cuando necesites ver un milagro, cuando necesites ver la gloria de Dios, hazte uno con Él en la palabra todos los días, hablando el lenguaje celestial. Yo pregunto, ¿quieres hablar el lenguaje del cielo? Dios está dispuesto a bendecirte. Es el deseo de nuestro Padre Celestial que tú y yo aprendamos a ser uno con Él. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto? Mi Padre y yo somos ¿cuántos? Uno. Mi Padre y yo somos uno. Jesús sabía el secreto de la unidad. Sabía el poder que había de estar unido con el Padre Celestial. Él era uno con el Padre. Vamos a mirar los beneficios. Es nuestro título, ¿no? Los beneficios del hablar en lenguas. Los beneficios de hablar en nuevas lenguas. Número 1, edifica. Las lenguas edifica al que las habla. Dice la palabra en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo ¿qué? Se edifica. ¿Qué significa edificar? Di conmigo, significa mejorar intelectualmente. Edificar. Di conmigo, edificar significa mejorar intelectualmente. ¿Cuántos quieren mejorar intelectualmente? Que esas neuronas que están dormidas se pongan ¿a qué? A funcionar, que despierte, que los ojos espirituales sean como alumbrados y que tú puedas ver con claridad las cosas. Que tu mente sea irradiada con el poder del Espíritu Santo y que pueda ser hallado 10 veces mejor que los demás. Porque es que en ti hay un espíritu superior que es el Espíritu Santo de Dios, que es que tú estás conectado con el Padre y te haces uno. Cuando empiezas a hablar en nuevas lenguas, eres edificado de una manera intelectual. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Di conmigo, orar en lenguas acelera mi renovación de la mente. Mi renovación mental me acelera, me renueva la mente. Di conmigo, hablar en lenguas me renueva la mente. Señálate aquí la mente. Esta mente renovada cuando hablamos en lenguas. ¿Cuántos quieren ser renovados? ¿Cuántos no quieren seguir en el mismo círculo vicioso y que no haya avance en sus vidas? ¿Cuántos quieren avance? Necesitamos avanzar y una de las formas es hablar en nuevas lenguas para ser edificados. Edifica al hombre interior. Expande, número 2, expande al hombre espiritual. Cuando nosotros hablamos en lenguas, aumenta nuestra capacidad para comunicarnos con Dios y recibir más de Él. Nosotros menguamos, el hombre natural mengua, pero el hombre espiritual, ¿qué pasa? Crece. Cuando hablamos en nuevas lenguas, aumentamos nuestra capacidad de comunicarnos con el cielo. Nos es más fácil, nuestra mente se vuelve más lúcida. Tenemos la capacidad de aprender con más facilidad. Tú empiezas a leer la palabra y entonces te son reveladas las cosas. Cuando hablamos en lenguas, el hombre espiritual es expandido. Siguiente, nos da acceso al conocimiento y revelación divina. Nos da acceso al conocimiento y la revelación divina. Cuando tú quieras entrar al ámbito espiritual con rapidez y recibir conocimiento y revelación, entonces empiezas orando en lenguas.
¿Cuántos oran en lenguas? Unos pocos. Hay personas que tienen las lenguas y solamente las usan cuando hay una ocasión especial. Cuando viene un predicador, cuando viene alguien especial, uso las lenguas. Hola, es un arma poderosa, pero que está archivada y oxidada. Di conmigo, pero hoy la voy a sacar y la voy a poner a funcionar. ¿Cuánto la van a poner a funcionar? Y todo aquel que dice, pero es que yo no sé qué es eso, y estás por primera vez, pues ya le vamos a mostrar qué es eso. Sí, al final vamos a estar orando por todos aquellos que no hablen en lenguas para que sean llenados del poder del Espíritu y tú empieces a usar esta arma poderosa que expande tu radar espiritual. Las lenguas te expanden, te dan la capacidad de ver las cosas con lucidez, te alumbran los ojos del Espíritu. Dice la palabra, muéstrame, Señor, muéstrame, porque no soy capaz de ordenar mis ideas a causa de ¿qué? De las tinieblas. Hay tinieblas. Las tinieblas cubren la tierra, dice la palabra, pero sobre ti nacerá la luz. Porque Dios quiere que tú estés al nivel de Él, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Que no estés en tinieblas, que no ande dando tumbos, que no estés diciendo, ¿será que vendo? ¿Será que compro? ¿Me quedo? ¿Me voy? No, que tú seas, dice la palabra, declararás una cosa y te será como firme, y sobre tu camino, ¿qué va a pasar? Resplandecerá la luz. Entonces, el hablar en lenguas nos da acceso al conocimiento y la revelación divina. Tú quieres orar rápidamente, entra orando en lenguas y vas a tener conocimiento y revelación. Siguiente, nos guía a orar más allá del conocimiento y la razón. Vamos más allá nuevamente, mano arriba, más allá del conocimiento y ¿qué? Y la razón. Por encima, di conmigo, por encima y más allá. Por encima y más allá de la razón. Nos lleva, el hablar en lengua nos lleva a incrementar nuestro conocimiento más allá de nuestra razón, más allá de nuestra razón. Incrementa, para los que toman nota, incrementa nuestra actividad espiritual. Siguiente, cambia y edifica las atmósferas. Cuando hablamos en lenguas, la atmósfera cambia. ¿Por qué la atmósfera cambia? Porque estamos hablando el mismo lenguaje y el sonido se hace uno en el espíritu. Di conmigo, cambia las atmósferas. Cuando hablo en lenguas, di conmigo, cuando hablo en lenguas, la atmósfera cambia. Porque estoy hablando el mismo lenguaje, estamos hablando el mismo lenguaje y el sonido, di conmigo, y el sonido se hace uno en el espíritu. El sonido se hace uno en el espíritu, di conmigo, el sonido, grítalo fuerte, el sonido de mi espíritu está en mi voz. Nuevamente, el sonido de mi espíritu está en mi voz. ¿Qué decían de Jesús? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que en su voz, ¿qué tiene este? Di conmigo, ¿qué tiene este en su voz? ¿Qué tiene este en su voz? Porque Jesús reprendió al mar y le dijo, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Y el mar se aquietó y se hizo gran tranquilidad. Y al espíritu inmundo le dijo, sal, lo echó fuera. Y los espíritus tenían que huir. Di conmigo, el sonido de mi espíritu está en mi voz. Así que debemos declarar las cosas. Cuando aquí se le dice, grítalo en alta voz, es necesario que tú te escuches. Recuerda que siempre la mente te va a poner a razonar, pero no te dejes guiar por ella. Di conmigo, la mente no es líder, la mente es seguidora. Ponte así, diga, mi mente no es líder, mi mente es seguidora. El líder, di conmigo, mi líder es el Espíritu
Santo de Dios. Y ella se tiene que someter al Espíritu. David le ordenaba al alma que se sujetara. Alma mía, te ordeno que obedezcas ¿a quién? A Dios. Alma mía, te ordeno que te sometas. Y tú le puedes ordenar a tu mente. Mente se somete a la guía del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no puedes razonar. Puedes sentirte incómoda, pero te reprendo. Y te sometes al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cambiamos las atmósferas a través del hablar en lenguas. Hay una atmósfera pesada en tu casa. Se están peleando como perros y gatos. Hay mucha gritería, hay mucha situación y tú empiezas a ver que la atmósfera está pesada. ¿Cuál es el arma que tienes que usar? Hablar en lenguas. Y cambias la atmósfera. Empiezas a cambiar la atmósfera porque el sonido de tu voz se hace uno con Dios y es transformado y es cambiado. Tu ambiente, el ambiente de tu casa, cualquier ambiente, si hay escasez, si hay miseria, si hay ruina, de esos ambientes hay casas donde uno entra que, Dios mío, sí, esos ambientes tú los puedes cambiar, que los cielos se abran, que en tu casa el que entre sienta que los cielos están abiertos y los demonios y los espíritus no soporten la presencia del Dios vivo en tu casa, porque tú aprendiste hoy que a través del hablar en lenguas las atmósferas son transformadas. Di conmigo, y la primera atmósfera que debe ser cambiada es la de mi casa, es la de nuestra casa, que fluyan los milagros. En este tiempo que estamos en estos 3 días de ayuno, es un tiempo especial y lo hemos declarado ayuno de rompimiento. Yo espero que mañana hayan muchas personas aquí porque mañana es festivo, todo el mundo está de vacaciones, así que no hay, dile al que está a tu lado, de modo que no tienes excusa. No tienes excusa, todo el mundo está de vacaciones, no hay trabajo mañana, las empresas están cerradas, así que ven a este tiempo. Porque todo aquel que quiera ser bendecido, hay que hacer un esfuerzo y venir a buscar al Señor. Siguiente, número 7, creo que para los que toman nota, el hablar en lengua, el beneficio de hablar en lenguas acelera el rompimiento. Acelera el rompimiento. ¿Y qué rompimiento? Como nos enseñaba el pastor, es un irrumpir repentino que empuja los límites mucho más allá. Sí, es algo que empuja los límites, es algo que se te salió del camino. Tú tenías un sueño, un plan, pero está estacionado ahí a la orilla del camino. Tú declaras rompimiento y viene ese irrumpir del Espíritu y empuja los límites de esa situación y empieza a caminar ese proyecto. Empieza a caminar los sueños tuyos, empieza a caminar las cosas en el nombre poderoso ¿de quién? De Jesucristo, porque tú vas a aplicar el poder, el don y la manifestación del poder de hablar en nuevas lenguas. El poder hablar en nuevas lenguas acelera, di conmigo, acelera el rompimiento. Hace que lo que está detenido tome movimiento. O cuando tú estás en un círculo vicioso que no sales y un mes sí y otro mes no, y hay veces sí y hay veces no. La vida cristiana no tiene que ser como un yoyo, una vez arriba, otra vez abajo, una vez en el cielo, otra vez en la lona, una vez para allá y otra. No, tenemos que empezar a llevar un nivel en Dios. Bendecido por siempre bendecido. Di conmigo, bendecido por siempre bendecido. Porque es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas como prosperado. A medida que prospera tu alma, de tu cambio, de tu hombre interior, que empieza a cambiar tu hombre interior, las cosas a tu alrededor empiezan a ¿qué? A cambiar. Pero tienes que creerlo. Porque me mira así como dudando. No, eso lo dice ¿qué? La palabra, que Dios quiere bendición. Que comas y te sacies. Que te vistas como
espléndidamente. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Entonces, el poder hablar en lenguas acelera el rompimiento. Siguiente, nuestros patrones mentales cambian. Dile a el que está a tu lado, esa mente oxidada. Míralo a los ojos y dile, esa mente oxidada cambia. Es cambiada. Esa mente oxidada es cambiada, es renovada por una nueva. Tiene nuevos pensamientos. Mañana, después de esta administración, ¡wow! Empiezas a pensar con lucidez. Tú has visto cuando uno dice, uy, tuve como una lucidez en el espíritu, como que los ojos del entendimiento. ¿Cuántos saben que el entendimiento tiene ojos? Los ojos del entendimiento son alumbrados por el Espíritu Santo. Y tú dices, hola, ¿cómo yo no me había dado qué? Cuenta de esta situación. La mente es alumbrada, ¿cierto? Esa mente, esos patrones mentales que siempre es que así es que así lo hacía mi mamá, es que así lo hacía mi abuela, es que así lo hacía mi papá, entonces yo también lo hago así. Siguiente, nos permite profetizar. ¿Cuántos quieren profetizar? Profetizar es hablar lo que hay en el corazón de Dios, es traer a la tierra lo que el cielo está diciendo. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Cuántos quieren la bendición? Hoy mismo. Entonces debemos de entrar en ese nivel de anhelar profetizar lo que el cielo está diciendo hoy, lo que el cielo nos está hablando, conectados con el cielo. Siguiente, nos da acceso a los misterios. Y ya les dije que es un misterio. Un misterio es algo que oculto, que yo no conozco, pero que me es revelado a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay muchas, pero paremos por ahí. Este don de lenguas que nos da el Espíritu, lo único que debo hacer para recibirlo es cooperar con el Espíritu Santo, es ceder. Di conmigo, cooperar y ceder. Es rendir mi voluntad a Dios, es rendir mi voluntad a Él. Ayer aprendimos algo poderoso que yo lo tomé y lo retuve y lo traje hoy. Di conmigo, es algo que tengo que ceder. Di conmigo, ceder, rendir mi voluntad a Dios a través de la ley del intercambio. La ley del intercambio tú la encuentras en Juan 3:30. Es necesario, di conmigo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Di conmigo, es necesario, levanta a tu derecha, es necesario que Él crezca y yo mengüe, que Él crezca y yo mengüe. Aleluya. Es necesario que Jesús crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Así podemos recibir. ¿Cuántos van a recibir del Espíritu? Para recibir del Espíritu es necesario cooperar. Otra vez, es necesario cooperar. Grítalo, cooperar. Abre tu boquita, cooperar, cooperar y rendirme. Cooperar y rendirme. Cooperar y ceder. Ceder. Amén. ¿Cuántos van a cooperar? ¿Cuántos van a ceder al Espíritu? Se van a rendir en esta mañana. Le van a decir, Señor, es necesario que tú crezcas y que yo ¿qué? Mengüe. Que hagamos ese intercambio, Señor. Recuerda que las lenguas es la señal inicial. Di conmigo, las lenguas. Esto lo aprendimos la primera clase. Las lenguas es la señal inicial. Nuevamente, las lenguas es la señal inicial. Pero la promesa del Padre, ¿cuál es? El poder, grítalo fuerte, el poder. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Cuál es la promesa del Padre? Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la promesa completa del Padre. La evidencia inicial es el hablar en nuevas lenguas. El hablar en nuevas lenguas era la evidencia que el poder había venido sobre los discípulos.
El que tú hables en nuevas lenguas es la evidencia que el Espíritu Santo de Dios está en ti, pero no te puedes quedar ahí. Tú tienes que empezar a fluir, a fluir, a fluir hasta obtener del cielo esos niveles de poder y revelación. ¿Quién es el dueño del poder y la revelación? Grítalo fuerte por aquí. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Y hoy hacemos referencia al ayuno. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días. Pero mire lo que le pasó a Jesús en esos 40 días. Jesús fue guiado. Di conmigo, Jesús fue guiado, fue lleno y volvió en su poder. Jesús, nuevamente, Jesús fue guiado, fue lleno y volvió en su poder. ¿Quién lo guió? ¿Quién lo llenó? ¿Y quién lo llenó de poder? ¿Quién lo hizo volver en el poder? El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo guió a Jesús. ¿A dónde? Al desierto, y estuvo en ayuno por 40 días. Y cuando bajó de allá, venía, di conmigo, él venía lleno y guiado y volvió en su poder. Y entonces entró a la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pon tu manita aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de agradable del Señor. Aleluya. Jesús, siendo Dios, se sometió al señorío del Espíritu Santo de Dios. Se sometió al Espíritu. Levanta tu diestra, tu mano en alto, que el diablo te vea en esta mañana. Y di conmigo: yo soy ungido para predicar, para enseñar, para sanar y para echar fuera demonios. Aleluya. Nuevamente, créalo, créalo. No lo diga por decirlo, créalo. No lo razone. Recuerda que la mente es seguidora. Ella no es líder. ¿El líder quién es? El Espíritu Santo. Di conmigo: yo soy ungido para predicar, para enseñar, para sanar y para echar fuera demonios. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre nosotros para esas 4 cosas. Él nos llena de su gracia, de su poder. Somos ungidos. ¿Cuántos quieren ser ungidos? ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Cuántos quieren vivir en su poder? Vivir en su poder. Caminar en el poder de Dios. Que nos sean reveladas las cosas. ¿Realmente cuántos lo quieren? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cooperar. ¿Y qué más? Y ceder. Ceder, cooperar y ceder al Espíritu de Dios. Decirle: es necesario que tú crezcas y que yo ¿qué? Mengüe. Pero hay un verso que es loín para entrar en la administración en esta mañana. Juan 7:37. Dijo Jesús, dice: y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, y alzó su voz. Por eso era que ellos decían: ¿qué tiene este qué? En su voz. Y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga, por favor, todos vamos a leer. Nuevamente regresemos, todos por favor, duro, que el cielo te escuche en esta mañana. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, que va a correr ríos de agua viva. Esos terrenos secos y áridos de tu corazón en este día van a ser cambiados por torrentes de agua. Va a empezar a fluir el agua fresca en tu interior. Esa resequedad espiritual se va en el nombre poderoso de Jesús. Porque el Espíritu de Dios, si tú le permites a Él, claro,
Si tú cooperas y qué más, y cedes a Él. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren ser ungidos para predicar, para enseñar, para sanar, para echar fuera demonios? Aleluya. Entonces hay 3 pasos geniales. Lo uno es que tú tienes que tener sed. ¿Cuántos tienen sed? Número 2, ir a Jesús. Di conmigo, tener sed, ir a Jesús. ¿Y qué más? Y beber de Él. Volvamos a repetir, tener sed, ir a Jesús y beber. ¿Les parece complicado? Es supremamente fácil, porque fácil y ligera, dice la palabra, es mi carga.